Hola, buenos días para mí. Hoy es lunes 15 de marzo. Este video es la reposición de los talleres del segundo ciclo de talleres, tercer ciclo de talleres de la octava Olimpiada Femenil de Karma, en específico talleres de matemáticas. Primero que nada, quiero agradecerle su comprensión por, tuvimos que cancelar de último momento, agradecemos que lo hayan tomado también y esperamos que este video pueda, pues, suplir los talleres, ¿no? En realidad, es una cosa bastante puntual el objetivo de los talleres de esta tercera ronda y es asegurarnos de que todas ustedes participantes tengan claro la diferencia de formato de la segunda etapa de la octava Olimpiada Femenil. Entonces, ¿a qué nos referimos con la diferencia de formato? Entonces, la primera etapa es un concurso de 12 preguntas cerradas. Cuando decimos cerradas, queremos decir que nada más se califican como bien o mal. Son las únicas dos posibles salidas a cada una de sus respuestas. Hay una respuesta correcta, hay una respuesta incorrecta y se les asignan puntos si obtienen la respuesta correcta. De hecho, para Cuyo y Koala es un examen de opción múltiple. Koala le quitamos ya la opción múltiple a las últimas 4 preguntas. Incluso Wallaby y Canguro tenían un par de preguntas que eran implícitamente de opción múltiple, ¿sí? Pero es una etapa en la que lo único que importa es la respuesta. Esto cambia enormemente en la segunda etapa. La segunda etapa es un examen de formato que ya se parece un poco más bien a lo que conocemos como tipo Olimpiada. Olimpiada de Matemáticas, por supuesto. Entonces, para todas las categorías van a ser 5 preguntas y tienen 4 horas. Esto quiere decir que la dificultad de las preguntas individualmente incrementa al menos 1 o 2 niveles. 4 horas en general, según nuestra percepción, es tiempo más que de sobra. Sobre todo, aunque hacemos 5 preguntas y 4 horas para las participantes de Cuyo y Koala, que son más pequeñas que el resto, su examen puede fácilmente tardar menos de 1 hora. ¿Sí? Sin embargo, sí queremos asegurarnos que se entienda la diferencia de formato para que si bien tardan 1 hora o menos, entreguen cosas apropiadas para que les vaya bien en el concurso. Entonces, la diferencia es que ahora estas preguntas son abiertas. ¿Qué quiere decir? También las conocemos como preguntas de solución construida, de respuesta construida, perdón, de solución o de explicación. Son problemas que se van a calificar con un número entero que va del 0 al 7. 0, por supuesto, quiere decir que no se entregó nada aceptable o nada útil para resolver el problema. Y 7 es una solución completa. La importancia, el énfasis que quiero hacer con ustedes en este video es recalcar que la mayoría de los puntos, probablemente incluso 6 de los 7 puntos, recaen en el procedimiento. Y quizás nada más el último punto recae en la respuesta, con algunas excepciones. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿sale? Lo que ustedes van a entregar en este examen ahora son hojas en blanco. Idealmente ya no van a estar en blanco, van a estar llenas con su procedimiento. Pero ustedes trabajan en hojas en blanco, escriben su nombre, escriben su categoría,
y escriben el número de problema que están trabajando en esta hoja. Es completamente opcional si quieren volver a copiar el problema. Sabemos que muchas participantes lo hacen. Está bien si lo hacen, está bien si no lo hacen también. Eh, Entiendan que esta hoja es como si fuera una carta para la gente que las va a evaluar, ¿sí? Entonces, hay personas que hacen una solución más narrativa y dicen cosas como primero me di cuenta de que, etcétera, ¿sí? Y entonces, incluyan aquí todas sus operaciones. Si necesitan hacer un dibujo, inclúyanlo. Pero lo más importante es que puedan comunicar de manera clara cómo obtuvieron las cosas, ¿sí? Entonces, puede ser con esta clase de narración, me di cuenta de esto. Puede ser una manera mucho más formal de, por el teorema de no sé qué, sabemos que esto y esto, etcétera, ¿sí? Depende un poco de la experiencia que tengan. Eh, Decía que hay una especie de excepción a los problemas de respuesta. Y es una clase de problemas que son del tipo se puede, ¿sí? Es posible hacer un acomodo de esta manera. Es posible con estas piezas construir un cuadrado. Esa clase de preguntas. Porque si la respuesta es sí, entonces básicamente es únicamente una respuesta. Lo que tienen que hacer es mostrar que sí se puede. Mostrar que sí se puede con un ejemplo. ¿Sí? Entonces muestra que se puede hacer un recorrido. O sea, la pregunta es, ¿se puede hacer un recorrido? Entonces muestra que el recorrido es posible. La pregunta es, ¿se puede construir un cuadrado? Si tú crees que sí, pues muestra cómo construir el cuadrado. Y en ese caso, si lo logras, pues tienes la respuesta completa. ¿Sí? En estas mismas preguntas, en las preguntas del tipo se puede, es posible. Si tu respuesta es no, entonces tienes que dar un argumento, dar una explicación de por qué no. Esta explicación puede variar. Si hay un límite, por ejemplo, construir con 3 piezas, y tú haces todas las combinaciones de 3 piezas y no se puede, eso es suficiente. Pero a veces hay que hacer argumentos un poco más complicados. Y para dejar de hablar en abstracto, eh, escogí 3 problemas. No es de la Olimpiada Femenil anterior. Los 3 son de la Olimpiada Virtual de Matemáticas del año pasado, pero espero que sirvan. ¿Sale? Entonces, este primer problema es categoría Cuyo y Koala. Dice, en un trozo de papel encontré 4 palabras codificadas. Entonces, eso de ahí, ¿no? En algún orden deben estar escritas las palabras mesa, cita, será y rima, pero no sé cuál es cuál. Con esta información, descifra el siguiente mensaje y explica con tus palabras cómo lo resolviste. Quiero empezar señalándote que este problema dice explícitamente, explica con tus palabras cómo lo resolviste. Esta instrucción explícita con frecuencia procuramos que aparezca en los problemas de Cuyo y Koala para que no se les olvide. Pero si esta instrucción explícita no aparece en Wallaby o en Canguro o en Wombat o incluso en Cuyo o en Koala, es necesario, es importante que entiendas que siempre tienes que explicar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Eh, una primera observación que podemos hacer sería darnos cuenta que todas estas palabras terminan con A y todas estas palabras terminan con un puntito. Tenemos información. Puntito es A. Primer paso importante. Luego,
todas las demás palabras, las demás letras, perdón, se repiten. Por ejemplo, la M se repite aquí, la R se repite aquí, la S se repite aquí. Los únicos dos símbolos que no tendrían por qué repetirse son la C y la T, de cita. Entonces, ¿en dónde tenemos símbolos que no se vuelven a repetir? Pues así una observación rápida nos dice que son estos de aquí. Ahí está. El corazón blanco no se repite, el diamante blanco tampoco no se repite. Entonces, tenemos ya que este corazón blanco es una C, este es una I y el diamante o el rombo es una T. Sabiendo ahora que el cuadrado es una I, esa es la información con la que continuamos, sabemos que esta palabra entonces es rima. Entonces, ahora sabemos cuál es la que nos interesa que se repita. Pues cualquiera, ya sea la R o la M. Esta es una R, de donde esta tendría que ser será. Y esta es una M, de donde esta palabra tendría que ser mesa. Y entonces ya tenemos el código completo. Entonces, esta es una C, esta es una A, esta es una R, esta es una M, esta es una A. Karma, somos muy creativos. Esta es una E y esta es una S. Aquí están, es. Esta es una M y esta es una I. Karma es mi. CA. La estrella es S. Y TA. Karma es mi casita. Ese es el mensaje. Entonces, ya resolvimos el problema. Y yo les platiqué verbalmente cómo resolvimos ese problema. Lo que tienen que hacer ustedes participando en este concurso es comunicarnos la solución. Entonces, nos dimos cuenta de los pasos. Entonces, tienen que escribir en su hoja los mismos pasos en los que fuimos resolviendo. Entonces, usando nuestra hojita otra vez. Podríamos decir, por ejemplo, primero me di cuenta que todas las palabras terminan en A. Con A. Y entonces, puntito igual a A. ¿Sí? Luego me di cuenta que, ¿qué letras eran? C y T son las únicas letras que no se repiten. Y con eso descubrí que, ¿cuál era? Era corazón, cuadrado, rombo, puntito, es cita. ¿Sí? Este es un problema un poco más simple. Entonces, los descubrimientos los hacemos completamente con la observación. No hay que justificar más allá de si podemos comunicar que me di cuenta que la C y la T no se repiten. Es así de simple como decir, pues este símbolo y este símbolo no se repiten. Y acabamos, ¿no? Siguiente hoja. Entonces, como cuadrito es I, y aquí ya no me acuerdo cómo es. Supe que, creo que es así. Sí.
Ok. Supe que esto es rima. Y como este es R, supe o me di cuenta o descubrí, como la palabra que les gusten, descubrí que eh, ¿cómo era? Estrella, algo, este puntito es será. Y como esto es M, entonces, ay, en los dos casos me falta la I. Ahí es el trébol. Ay, Mesa. Trébol. Mesa. Em, y ya con eso puedo descifrar. Mis hojas son muy pequeñas. Este es el mensaje. Listo, y pueden poner una carita feliz. Si esta es la manera en que a ustedes se les hace más natural escribir, como si fuera una serie de descubrimientos narrados, está perfecto, ¿sí? Si quieren usar impersonal, si quieren usar observemos qué, descubrimos, está perfecto también, ¿sí? Entonces, el conjunto de estas tres hojas, déjenme ver, voy a hacer un esfuerzo por que quepan que quepan en una sola de estas diapositivas. Se puede cruzar un poquito, no pasa nada. Muy bien. Entonces, si alguna de ustedes, si este fuera el problema con el que estamos trabajando y entregan un mensaje, hagan de cuenta estas tres hojas, puede ser en una sola hoja, sin ningún problema, vamos a calificar que esto tiene un 7. 7 puntos, es decir, completo. ¿Sí? Esta es la distinción que quiero señalarles. Si ustedes entregan nada más esta hoja, lo más probable es que reciban 1 o 2 puntos nada más. Les voy a poner aquí 2. ¿Sí? Y eso es triste, porque si ustedes pudieron hacer este descubrimiento, está claro que hicieron los pasos necesarios para llegar hasta allá, pero no los están comunicando, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez como es un examen de peques, podríamos dar, digamos, 3 puntos, ¿sí? Entonces, esta es la clase de diferencias que me gustaría señalar. Em, ya no tengo mi hoja vacía. Este, hacer esas distinciones y aprender que... Ay, esto está bien. Aprender que lo que están haciendo no es nada más resolver el problema, ¿sí? Es toda la comunicación necesaria de cómo se resuelve el problema, ¿sí? Los argumentos, las explicaciones. Entonces, ¿cómo se ve una solución más o menos completa? Pues, ¿qué tal que entregan 2 hojas? Una que trae la respuesta y una que dice así. Mesa, cita, ¿este qué era? Rima, este era, será. Entonces, ¿qué tal que entregan estas 2 hojas? Una en donde
pues no están explicando nada, pero en donde se ve un poco de su procedimiento y una en donde dan la respuesta. No están explicando nada, pero aquí es un poco más claro que nosotros podemos ver lo que están haciendo y eso es importante, queremos ver lo que hicieron. Entonces, a lo mejor en este caso les daríamos 5 puntos, ¿sí? Entonces, no diríamos que está completo porque no está completamente explicado. No nos explicaron cómo obtuvieron cada una de estas palabras, pero pues sí decodificaron cada una de estas palabras y usaron eso para codificar, para decodificar el mensaje. Entonces, estamos viendo cómo usaron el problema para resolver el problema. Y ahí estamos viendo algo, ¿sí? Que es distinto a nada más esto. ¿De acuerdo? Que saben que les voy a bajarle 2 puntos. Entonces, esto es más o menos una distinción. La pura respuesta no es lo importante aquí. Entonces, la pura respuesta no les va a dar el problema completo en un caso como este. Si ustedes nos muestran parte del procedimiento, se están acercando a una solución completa. Si ustedes nos explican cómo llegaron al procedimiento, entonces van a tener una solución completa. Perfecto. No tenemos aquí el momento de preguntas porque es un video grabado, pero espero que esto nos esté acercando a la respuesta, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Ya no tengo mi hojita grabada, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, Ana, Betty, Carla, Dani, Eli y Fer tienen cartas numeradas. Ana tiene las cartas del 1 al 11, Betty tiene las cartas del 1 al 12, Carla tiene las cartas del 1 al 13, Dani tiene las cartas del 1 al 14, Eli tiene las cartas del 1 al 15, Fer tiene las cartas del 1 al 16. Cada una de ellas quiere repartir sus cartas en 3 montones, de manera que las cartas en cada montón sumen lo mismo. ¿Quiénes de ellas pueden lograrlo? Muestra cómo deben hacerlo y explica tu razonamiento. Entonces, este es un problema Wallaby, pero también podemos observar que está explícita la indicación. Muestra cómo deben hacerlo y explica tu razonamiento. Entonces, si se fija, este es un problema de los que les había anticipado. Es un problema del tipo se puede. Entonces, si nuestra respuesta es sí se puede, hay que mostrarlo. Hay que dar un ejemplo. Si nuestra respuesta es no se puede, hay que decir por qué. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad es más o menos sencillo en estos casos. Les voy a mostrar rápidamente. Las cartas de Carla, 1 más 2 más 3 hasta 13, usando la fórmula de Gauss, sabemos que esto es 13 por 14 entre 2. Y esto de aquí no es un múltiplo de 3. 13 no es múltiplo de 3, 14 no es múltiplo de 3. Este resultado no va a ser un múltiplo de 3. Entonces, Carla está en la columna de no se puede. No se puede hacer lo que nos pide, porque si no suman un múltiplo de 3, no podemos repartirlo en 3 montones que sumen lo mismo. Ese es el mismo caso de Fer, porque sus cartas hasta el 16, esto es 16 por 17 entre 2. Y esto tampoco es un múltiplo de 3. Entonces, no se puede. Sin embargo, para todas las demás, sí nos da un múltiplo de 3. Las cartas hasta el 11 suman 66. Estas cartas suman 78. Espero. Estas cartas suman
¿Hasta cuál es? Hasta el 14. Entonces es 14 por 15 sobre 2. Y esto es 7 por 15. Son 70. Y 35 son 105. Es un múltiplo de 3, igual que 78, igual que 66. Y estas de aquí hasta el 15 es 15 por 16 sobre 2. Ahora es 15 por 8, son 120. También. Entonces, todas estas son un múltiplo de 3. Pero no podemos decir así nada más que sí se puede porque suman un múltiplo de 3. ¿Qué tal que suman un múltiplo de 3 y no se puede? ¿Sí? Entonces, para esos casos todavía no es necesario pues repartirlas en 3 grupos. ¿Ok? Entonces, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a empezar a escribir la solución que tengo aquí. Vamos a hacer una hoja nueva. Entonces, en su hoja en blanco, escriben su nombre, escriben su categoría y escriben el número de problema que están haciendo. Muy bien. La voy a copiar, que vamos a necesitar varias. Entonces, ¿qué tal que ustedes ya son Wallabies, ya tienen un poco más de experiencia y entonces empiezan de esta manera? Primero, vamos a hacer las sumas. Las sumas de las cartas de cada una. Entonces ya dijimos que Ana, ¿cuánto sumaba? 66. ¿Quién sigue? Betty. 78. Luego creo que sigue Carla. 91. Dani. 105. Eli. 120. Y Fer. 136. Entonces, como 91 y 136 no son múltiplos de 3. Y esa es una clase de cosas que podríamos discutir si lo tienen que justificar o no. A lo mejor en una esquinita de la hoja hacen las divisiones, así 91 entre 3, 30 y sobra 1, 136 entre 3. Tienen 4 horas, ¿no? Entonces, mejor entregar toda la evidencia posible, ¿no? 4 sobran 16, 5 y sobra 1. O quieren usar el criterio de divisibilidad del 3 y entonces escriben aquí 1 más 3 más 6 igual a 10 y ponen una tachita. Cualquier cosa, hagan lo más posible. Si pueden, no tiene que ser una hoja así súper limpia la que entreguen, puede estar llena de operaciones. Como no son múltiplos de 3, no se pueden repartir las cartas en 3 montones que sumen lo mismo. Observa, por favor, que es bien distinto escribir esta frase. No se puede repartir en 3 montones que sumen lo mismo que nada más decir no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? De nuevo, tienes tiempo. Imagínate que le estás explicando el problema a alguien que no sabe la solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con las demás? Y hay un montón de maneras en que podemos hacer esto. Por ejemplo, en el caso de Ana, voy a escribir 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11. Entonces, ¿qué tal que ustedes hacen? ¿Cuánto tiene que sumar? Cada uno tiene que sumar 22, ¿no? Entonces tomo esta, que suma 11, y esta ya son 22.
Entonces, fíjate cómo lo estoy haciendo así nomás con colores y lo que sea. Em, estas dos suman 11. Estas dos suman 11. Ya son 22. Esta y esta suman 11. Esta y esta suman 11. Son 22. Esta es una manera legal. ¿Sí? Me estás mostrando cómo repartir las tres cartas usando colores en este caso. Cualquier persona que lea este problema puede distinguir que tuviste la intención de hacer tres grupos. Hay un grupo verde, esas tres cartas efectivamente suman 22. Hay un grupo naranja y hay un grupo rojo. Está perfectamente claro. ¿Sí? ¿Qué tal que eres de una personalidad un poco distinta? Vamos a ver, en el caso de Betty tienen que sumar ¿cuánto? Dividir no es muy fuerte. 78 entre 3. Y puedes entregar tus operaciones. No pasa nada. 23. Claro que tiene que sumar 23. Entonces dices, en el caso de Betty, estoy haciendo en una misma hoja, pero observa la diferencia de estilos. En el caso de Betty, los tres grupos son, ¿qué necesitamos ahora? 23. Entonces, 12 y 11, que suman 23. 10 y 9, eso suma 19. Y 4, que suma 23. Y entonces 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, que pues tiene que sumar 23, ¿verdad? Estos son 6, 11 y 15. ¿Me pasé? Son 4 grupos. ¿Qué estoy haciendo? 15, 20, 23. Ah, es que no es un 3. Es un 6, perdón. Ahora sí. Esto suma 22, 23 y 3 son 26, 19 y 7 son 26. Y entonces 1, 2, 4, 5, 6, 8. Sí, ¿no? Estos suman 10, estos suman 10 y estos suman 6, pues son 26, claro. Entonces, observa que hay una diferencia de estilos. Aquí escribiste explícitamente, estoy haciendo el caso de Betty y los grupos son estos. ¿Sí? Está bien, pero observa que es importante que muestres cómo hacer la separación. ¿Sale? Y entonces, si tú terminas esto en el caso de Dani, no, sí, en el caso de Dani, y luego en el caso de Fer, no, en el caso de Eli, entonces esto, ya con estos tres grupos, esto es una solución completa. Y sin ningún problema, pues te asignaríamos los 7 puntos. ¿Sí? ¿Qué cosas parecen soluciones y no lo son? Si tú dices, por ejemplo, ¿quiénes eran? Se me olvida. Carla y Fer. Carla y Fer no pueden, pero las demás sí. ¿Qué pasa en un caso como estos? La verdad, podrías recibir 0 puntos. ¿Sí? Porque no estás diciendo nada. Imagínate que esta es toda tu hoja. No estás diciendo nada. No sabemos de dónde salió esta respuesta.
no estás explicando por qué Carla y Fer no pueden, no estás diciendo cómo sabes que las demás sí pueden. Entonces, parece que este es el resumen de la respuesta, pero no hay nada de información aquí. Compáralo con este, ¿sí? Podrías recibir a lo mejor uno porque tienes, digamos, la respuesta. Pero el énfasis, lo que estoy tratando de señalarte es que no hay nada explicado aquí, ¿sí? ¿Qué clase de cosas a veces salvan una entrega como esa? Entonces, imagínate que dices lo mismo. Carla y Fer no pueden, pero las demás sí. Tú entregaste esta hoja, ¿no? Esta era tu hoja de respuesta. Pero por supuesto que tú tenías hojas de operaciones. Y entonces tienes cosas así, ¿no? Más 3, más 4, más 5, más 6, más 11 y dices, ¿cuánto era? 66. Y más 12 y dices 78. Más 13 y dices 91. Más 14 y dices 105. Más 15, 120. Más 16, 136. Y tienes así como aquí dices, así como no. No es múltiplo de 3. No es múltiplo. ¿Sí? Por ejemplo. Y tú no querías entregar esta hoja, pero le diste todas las hojas a tu mamá y tu mamá te la escaneó y la mandó. Pues agradécele a tu mamá, porque esta hoja vale puntos. ¿Sí? Aquí, aunque no está siendo explícita, está claro cómo pensaste para decir esto. ¿Sí? Entonces tus hojas de operación valen. Tu hoja de operación, si no nos la entregas, es basura. Si la entregas, tal vez es oro, ¿ok? Porque qué tal que además tienes algo así como, luego tienes 66 entre 3, 22 y tienes algo así como 1, 2, otra vez el mismo ejemplo, ¿no? 6, 7, 10, 11 y tienes algo así, ¿no? Si era 22. Tienes algo así y algo así. No, 9. Si era hasta el 11. Y tienes algo así, ¿sí? Algo hice mal, ¿verdad? Es que no era con el 2. Perdón. Ahora sí. Tienes algo así. Tienes, vamos a hacerlo distinto. A ver, 2, 3 son 5. Son 14. No, pues no va a salir, ¿verdad? Vamos a hacerlo igual. Entonces así y luego así. Eso vale puntos, ¿sí? Eso así, aunque esté así rayoneado y aquí tengas otras operaciones y aquí luego tengas 78 entre 2 que ya vimos que era 16, 23, no 20, 26, perdón. Esto vale puntos, ¿sí? Es una hoja de borrador, pero es una hoja donde nosotros podemos ver tu trabajo y podemos ver por qué llegaste a esta conclusión, por qué llegaste a esta conclusión. Está lejos, a lo mejor, de la madurez de una participante que ya sabe explicarse de esta manera clara y ordenada. No es igual que esto, pero tiene los elementos necesarios para que los jueces digan esta niña sí sabe de lo que está hablando. Esta participante hizo las operaciones necesarias para resolver el problema. Aquí las estoy viendo, le puedo asignar puntos, ¿sí? Aquí no vemos nada, ¿sí? Y es una pena porque una vez más, igual que la niña que entrega una cosa como esta, por supuesto que sabe resolver el problema. Lo importante es que estos concursos ya no son nada más de resolver el problema.
también es de explicar el problema, de comunicar la solución, de decirnos cómo lo resolviste. ¿Ok? Es una pena si solo entregas esto o si solo entregas esto, porque por supuesto que sabes hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, dinos cómo lo hiciste. ¿Sí? Dinos, aunque sea muéstranos las operaciones que hiciste. ¿Ok? Em, Tenía otro problema, pero espero que ya haya sido suficiente. Ya es un video un poquito largo. Las sesiones de talleres simplemente hubieran sido cosas como estas, repetidas. Em, entonces, hay una serie como de consejos. Ya dije algunos aquí, pero te los repito, ¿no? Entonces, un primer consejo importante es escribe todo lo que piensas. Escribe todo, ¿sí? Si hiciste una operación, escríbela, ¿sí? Si pensaste así, si hiciste una observación de me di cuenta de esto, escríbelo, ¿sí? Escribe todo lo que se necesita para resolver, ¿sí? Y este consejo viene acompañado de otro igual de importante. Entrega todo lo que escribes. Si quieres usar papel de reuso porque tienes conciencia ambiental y no quieres estar gastando hojas blancas, está bien, pero hasta piensa en eso. Si ya usaste una hoja, haz que esa hoja cumpla su propósito en la vida y entrégala. ¿Para qué la tiras a la basura? Entrégala. Los archivos digitales contaminan un poco menos, tal vez. Entonces, escribe todo lo que pensaste. Escribe todo lo que tú crees que se necesita para resolver y entrégalo. Estas dos cosas van acompañadas, van de la mano. Algo que más o menos tienes que entender es que tu palabra no vale. Espero que no me lo tomes a mal. Em, pero como estos memes de ustedes, chavas, de fuente de los deseos, fuente, créeme, no se vale hacer esa clase de cosas en el examen. No se vale que digas, hice todos los casos y solo salió este. Eso no sirve, eso es fuente, me lo inventé, ¿sí? Entonces, si tú dices, hice todos los casos, entonces es porque escribiste todos los casos y entonces tienes que entregar todos los casos. ¿De acuerdo? Tu palabra por sí sola no vale. Pero si tú me dices, hice todos los casos y me entregas 20 hojas en donde dices, mira, aquí están todos los casos, entonces ya puedo creerte basando en tu evidencia. ¿Sí? Em, Supongo que consejos un poco más generales es, aprovecha tu tiempo. Por supuesto, lee bien. Hay cosas, hay pocas cosas tan frustrantes como salir del examen y descubrir que entendiste mal algo. Eh, pero en general, estas cosas ya las sabías de los demás exámenes. Estas son los consejos que a lo mejor cambian del examen anterior a este. ¿Ok? Entonces, entrega, escribe y entrega. ¿Sale? Ya vimos que hay distintos estilos. Hay estilos más narrativos. Hay gente que casi se comunica como un cómic y se pone a dibujar. Hay gente que ya tiene entrenamiento y hace soluciones muy formales, muy limpias. No, hay muchas maneras en que se puede ver una solución completa, ¿sí? Mientras tú puedas comunicar
todo o lo que pensaste, probablemente está bien, ¿de acuerdo? Y pues suerte. Prepárate bien para el examen para que ayudes a crear un poco tu suerte. Y el examen es este fin de semana y esperamos que te vaya súper bien, ¿sale? Entonces espero que este video te sirva para, en caso de que sea tu primera vez haciendo un examen como este, que sepas qué esperamos de ti y que entonces puedas dar lo mejor de ti sabiendo cómo está la calificación. ¿Ok? Gracias por participar en en la octava Olimpiada Femenil y nos vemos pronto. Bye.